Muy buenos días para los colegas de Chile y tardes para España. En fecha reciente, a la altura de abril, los CDC reportaron la existencia de un supergermen que se consideraba de pesadilla, que le quitaba el sueño a todos los investigadores y profesionales de la salud. Esto estaba afectando al orden de unos 2 millones de pacientes que sufren el embate de bacterias resistentes a los antibióticos. Esto generó que existiera a la altura de 2017 un nuevo programa nacional de pruebas y control de la resistencia a los antimicrobianos. Y de esta forma se detectaron que aparecían 221 genes de resistencia a los antibióticos, que era consecuencia del desarrollo de enfermedades en los hospitales, hogares de ancianos y otros centros de atención de la salud. Esto estaba corroborado por la existencia de muestras remitidas a los laboratorios de resistencia a los antibióticos. Y 1 de cada 4 muestras presentaban estos genes de resistencia. Pero es más, de cada 10 personas que aparentemente estaban en condiciones plenas de salud, una era portadora de un germen que presentaba resistencia a los antimicrobianos. Así las cosas, encontramos que en Tennessee apareció un microorganismo resistente a los antimicrobianos y que había recibido tratamiento fuera de los Estados Unidos. Al realizar una evaluación e investigación integral, se logró que en menos de 48 horas se establecieran las condiciones para evitar la propagación de este germen. En Iowa encontramos en un estudio en 30 pacientes procedentes de hogares de ancianos que uno de ellos era portador de un germen resistente poco habitual. Y este hubiera sido posible que se propagara a otras 5 personas. Sin embargo, las medidas oportunas tempranas evitaron que se propagara a este universo. Al respecto, los CDC han informado que el hecho de contar con estas herramientas, véase el laboratorio de referencia de resistencia a los antimicrobianos, que ha permitido detectar tempranamente la existencia de esto y por demás ha permitido estructurar una respuesta agresiva a los pacientes involucrados en ser portadores de la resistencia a los antimicrobianos. Y esto ha traído como consecuencia que se ha podido disminuir la velocidad de propagación de este tipo de infecciones. Las más de ellas que ocurren en instalaciones sanitarias, hogares de ancianos, como hemos visto con anterioridad. En este escenario, permítame introducir el tema de la necesidad y vigencia de atender la resistencia a los antimicrobianos. Y es que estos son el grupo farmacológico de mayor prescripción y uso en nuestras instituciones de salud, al punto que constituye el primer lugar en gasto en la farmacia de los hospitales, por el simple hecho que el 30% de los pacientes hospitalizados
reciben tratamiento con un antimicrobiano. Pero más aún, el 65% lo reciben de forma inadecuada. No era necesario establecer el uso de tratamiento con antimicrobiano. Y esto, por consiguiente, trae como consecuencia el que proliferen los gérmenes que ofrecen resistencia. Y por lo tanto, esto conduce a gastos innecesarios. Por supuesto que el tema de la resistencia a los antimicrobianos podemos considerarlo como causa y consecuencia de IAS. Y es que esto está íntimamente relacionado con la potencialización de los mecanismos de resistencia, con el incremento de la casuística de las infecciones adquiridas en la atención de salud. Razones obvias lo justifican. Pero mucho más aún, si nos asomamos a refrescar los conocimientos con que contamos con relación a los mecanismos de acción de los antimicrobianos. Partimos de un principio esencial. El uso del antibiótico tiene como propósito disminuir, si no impedir la multiplicación de los microorganismos. En otros términos, las funciones vitales de los microorganismos se ven afectadas por la acción de los antibióticos. Y esto tiene diferentes dianas dentro de la estructura de los microorganismos. Algunos de ellos actúan interactuando con relación a la biosíntesis de la pared celular, como es el caso de las penicilinas y sus derivados. Otros trabajan en las membranas. Otro grupo de antibióticos interactúa con la biosíntesis de ácidos nucleicos, y esto da lugar, por lo tanto, a que contemos con una familia de antibióticos para cada uno de estos sitios de acción. Así tenemos, por ejemplo, para el caso de la síntesis de pared celular, que no tan solo encontramos los derivados beta-lactámicos, sino que también contamos con la cicloserina, la vancomicina, la bacitracina, cefalosporina. Otro centro de atención es el metabolismo del ácido fólico, partiendo del precursor, el ácido paraminobenzoico, que va a dar lugar a la formación de los dehidrofólicos, punto justamente hacia la transformación a tetrahidrofólico, que actúan los sulfamidados, impidiendo de esta forma que jueguen su papel fundamentalmente por su participación en la biosíntesis de ácidos nucleicos. Otros van a trabajar en la estructura de la membrana, como es el caso de las polimicinas, que a fin de cuentas son estructuras orgánicas de cadenas de aminoácidos. Los ácidos nucleicos son una diana preferencial para la acción de los antibióticos. Así tenemos que, actuando sobre la DNA girasa, enzima esencial en la multiplicación del ADN, encontramos el ácido nalidíxico. ¿Qué gran desventaja tiene esto? Que en muchas ocasiones interactúa no tan solo con los procariontes, sino con las células eucariontes, véase, las células del paciente.
La RNA polimerasa, que se convirtió en una esperanza para lograr el control de la micobacteria, y en particular sobre esta base se sustentó a la altura de los 80 y 90 el tratamiento para el Mycobacterium leprae e impedir de esta forma la cadena infecciosa de los casos de lepra. Lamentablemente, en el momento actual hay mecanismos de resistencia que han sido desarrollados por estos microorganismos y por lo tanto la rifampicina y sus derivados están en el momento actual en tela de juicio su eficiencia, eficacia en el tratamiento de las micobacteriosis. También tenemos los inhibidores de la síntesis de proteínas, como es el caso de la tetraciclina, la estreptomicina, gentamicina, kanamicina y los nitrofuranos. Esto, por lo tanto, nos crea diversas posibilidades con el uso de cada uno de estos antibióticos. Los beta-lactámicos, los derivados beta-lactámicos, véase las penicilinas, actúan justamente impidiendo la biosíntesis de la pared bacteriana. Forman compuestos de intercalación y evitan, por lo tanto, el llamado cross-linking en la estructura de la pared bacteriana. Esta es icónico como ejemplo del mecanismo de acción de los antibióticos. Sin embargo, fue de los primeros que crearon resistencia, basada fundamentalmente en la presencia de una enzima, las beta-lactamasa, que van a trabajar directamente sobre el anillo beta-lactámico de las penicilinas y sus derivados, y por lo tanto impiden que trabajen eficientemente esta familia de antibióticos. Esto ha generado, por lo tanto, multiplicidad de investigaciones al respecto. Nosotros, en otro momento, trabajando como modelo con el género Nocardia, fuimos a la búsqueda de un antibiótico que modificábamos la estructura del anillo beta-lactámico al protegerlo de forma estérica, al protegerlo con la inserción de un derivado acetilado. Las nocardias son resistentes a la acción de las penicilinas por cuanto cuentan con los sistemas de beta-lactamasa. Más sin embargo, y aquí tenemos la estructura de estos microorganismos donde se puede apreciar en el septum la formación de la pared, la integridad de esta, la estructura citoplasmática. Sin embargo, cuando aplicábamos, aún en bajas concentraciones, este nuevo derivado penicilánico, encontrábamos que se modificaba la estructura del citoplasma, y la explicación está dada porque existía una ruptura de la integridad de pared con la salida del material citoplasmático, dando lugar finalmente a prolongados tiempos de exposición a que esta ruptura con la extrusión del material citoplasmático nos diera una imagen de una célula fantasma, es decir, sin contenido en su interior, explicándonos por qué justamente aparecía la eficiencia de este nuevo derivado penicilánico frente a este germen, nocardia, asteroide, resistente a la acción de las penicilinas. Aquí encontramos
Otro ángulo del problema, esta es la célula de control con el subseptum, este es la formación del residuo mitocondrial, y aquí encontramos las células tratadas donde aparecen modificaciones de la estructura del septum y aquí modificaciones de la estructura citoplasmática. Permítanme a esta altura del intercambio hacer referencia y justificar por qué he venido utilizando el término antimicrobiano. Antibióticos se refiere justamente a la resistencia que se desarrolla las bacterias comunes a la acción de los antibióticos. Sin embargo, cuando utilizamos el término antimicrobiano es mucho más amplio y nos referimos a infecciones causadas por otros microorganismos, como puede ser el caso del paludismo, virus, del VIH u hongos, como es el caso de Candida albicans. Lo que sí no cabe la menor duda es que las infecciones por microorganismos portadores de los genes de resistencia conllevan incuestionablemente incrementos de la mortalidad, fundamentalmente dado porque estos microorganismos resistentes no responden al tratamiento ordinario. Y esto conduce inexorablemente a que se prolonguen los estadios hospitalarios y se incrementen las posibilidades, por lo tanto, de contaminación por incremento de la susceptibilidad de las personas y la ineficacia de la acción de los antibióticos. Y esto conlleva como corolario incrementos en la mortalidad. De hecho, se acepta que se duplica la tasa de mortalidad en aquellos pacientes afectados por una infección que ha sido generada por bacterias resistentes. Y un ejemplo sustantivo de esto es el caso del SARS, donde encontramos que los estafilococos aureus resistentes a la meticilina que se encuentran en nuestras instituciones médicas conllevan estadísticamente un incremento del orden del 64% de la mortalidad con relación a los pacientes afectados por otros estafilococos aureus no resistentes. Y es que la resistencia a los antimicrobianos va aparejado a la aparición de cepas resistentes, y esto tenemos que considerarlo como un fenómeno natural, que ocurre cuando los microorganismos son capaces de intercambiar las características de resistencia. Esto, sin lugar a dudas, se acentúa y acelera por la utilización y el uso indebido de los antimicrobianos, por las prácticas inapropiadas de control de las infecciones, como es el no cumplimiento de lo normado con relación a las precauciones estándar. Y un ejemplo sustantivo de esto es la mala práctica en la higiene de las manos, que podemos englobar en malas condiciones sanitarias. Y dentro de ellas, algo que aflora con personalidad propia es la manipulación inadecuada de los alimentos. Resulta realmente innecesario insistir en la importancia de la resistencia a los antimicrobianos. Pero de todas maneras, a modo de síntesis de esta parte que hemos venido abordando, quiero insistir en que la resistencia a los antimicrobianos compromete la prevención y el tratamiento eficaz de infecciones causadas por bacterias, parásitos, virus y hongos. Y esto hace que se convierta en una amenaza creciente que conlleva, si queremos controlar el problema, la adopción de medidas urgentes. Porque de hecho, estamos hablando que se trata de un problema a escala internacional. Y
Y este problema de la resistencia que hemos apreciado que tiene una connotación internacional, tiene un sustrato genético que puede ser intrínseco o adquirido. Si se trata de este último, del adquirido, que conlleva cambios puntuales en la estructura del ADN, véase, una mutación, está relacionado con la presencia de corpúsculos extracromosomales, los plásmidos de resistencia, transposones o integrones. Un ejemplo sustantivo de esto es la resistencia a la pseudomonas aeruginosa, a la benzilpenicilina y al trimethoprim. La consecuencia de estos cambios genéticos que se expresan en las alteraciones bioquímicas pueden estar causadas por cambios en el sitio de acción del antimicrobiano, por la producción de enzimas que modifican la estructura per se del antimicrobiano, como es el caso de la beta-lactamasa con relación a la estructura de la penicilina. La disminución en la captación del antimicrobiano por bloqueo de los mecanismos propios de transporte de estos al medio intracelular de las bacterias, o por inactivación del antibiótico, o modificación de las barreras de permeabilidad. En resumen, los mecanismos genéticos de la resistencia microbiana pueden estar causados por cambios en el ADN cromosomal. Este es el caso de las mutaciones debidas al azar o a la influencia de agentes físicos o químicos, y no precisamente debido a la exposición al antimicrobiano. Es decir, que no guarda relación dosis-efecto. O alteraciones genéticas mediante los mecanismos que ya hemos visto con anterioridad, cambio en el material genético extracromosomal por transducción, transformación o conjugación. Esto da lugar a que la velocidad de aparición de las cepas mutantes puede ocurrir en algunos casos de forma vertiginosa, muy rápidamente, y otros, por el contrario, en forma muy lenta y gradual. Pero también hay evidencias de que microorganismos aislados antes de la aparición, de la inserción en el mercado de un nuevo antibiótico, ya han presentado mutaciones que han dado lugar a que sea resistente a la acción de este antimicrobiano. Hasta aquí hemos estado trabajando con los mecanismos de la resistencia a nivel molecular y sus consecuencias bioquímicas. Sin embargo, esto tiene una traducción en el área de la clínica, de la práctica médica. Y el primero de estos, sin lugar a dudas, que como causa tenemos que contemplar es la prescripción incorrecta. Bien sea por el abuso, el uso de los antibióticos, bien sea, ¿por qué no?, por la complacencia frente a la solicitud de un paciente que reclama que se haga uso de un tratamiento con antibiótico-terapia. Pero también encontramos que determinadas enfermedades, como es por ejemplo el SIDA, hace que las personas sean más susceptibles a las infecciones por tuberculosis. Un elemento no despreciable es el acceso libre al consumo antimicrobiano, que tiene como consecuencia, sin lugar a dudas, la automedicación. En paralelo hay algo que subyace, que es el incumplimiento por parte de los pacientes de las indicaciones médicas.
¿Quién no ha tenido el caso de un paciente que dice, doctor, ese antibiótico es maravilloso, en 72 horas me controló la infección, cuando todos sabemos que en muchos de los antibióticos que utilizamos en la práctica diaria vienen a tener su efecto a las 72 horas? Pero este paciente, satisfecho con el resultado de las 72 horas, abandona el consumo del antibiótico que le habíamos establecido en el margen aceptable entre 7 y 10 días, y por lo tanto esto da lugar a que por falta de nivel y concentración de los antibióticos en sangre, órganos y tejidos, pues sencillamente estamos dando lugar a que se generen los mecanismos de resistencia. Este es el caso de la interrupción e incumplimiento de las pautas de administración. Pero también, ¿por qué no?, el ambiente hospitalario, incubadora de la resistencia, contribuye de forma importante a que se generalice una infección en nuestras instituciones de atención médica. Y con relación a este aspecto que veníamos discutiendo, la interacción con el medio hospitalario y subsecuentemente a la aparición de la resistencia, tenemos una expresión gráfica que es este cronograma de la aparición, la inserción en el mercado, en el uso de la práctica médica y la aparición de la resistencia. Así tenemos, para las penicilinas fue dilatado, pero ciertamente es que prácticamente es a la altura de los años 40 que comienza el uso práctico de la penicilina, a pesar de que su descubrimiento fue la postrimería de la década de los años 20. Pero fíjense ustedes cómo las tetraciclinas prácticamente se descubren y aparece la resistencia. Algo similar ocurre más recientemente con la fluorquinolona, excepción es los macrólidos. En otros términos, aparece el antibiótico e inmediatamente aparecen los mecanismos de resistencia. ¿Estará esto relacionado con las causas que con anterioridad hemos enunciado? Sin lugar a dudas es así. Pero el hecho cierto es que hay otras causas que influyen y algunas de ellas son medioambientales. Aquí les traemos la referencia de Holanda con relación a la resistencia, a la aparición de genes de resistencia desde los años 40 hasta el 2008. Fíjense cómo se incrementa de forma prácticamente exponencial la aparición de la resistencia a las beta-lactamasas. Al igual sucedió con las tetraciclinas y con la eritromicina. Y más recientemente a la fluorquinolona. Pero llama la atención de ustedes de que a la altura de los años 90 fue autorizado el uso de la fluorquinolona en la alimentación animal. Y fíjense cómo de forma inmediata existió un incremento de los mecanismos de resistencia y la consecuente aparición de células resistentes a la fluorquinolona, que se ha mantenido con incrementos notables año por año. Sin lugar a dudas, este es un aspecto nada despreciable en el desarrollo. Y es que el consumo de antibióticos con propósito de la alimentación animal ha tenido un incremento en los últimos años del orden del 23%, al punto que el 66% del uso de los antibióticos tiene como destino la alimentación animal. Y esto conlleva que cuando se lo administramos al ganado bovino, porcino
o a las aves, la acción de los antibióticos tiene un efecto selectivo y sobreviven aquellas bacterias que son resistentes. Por lo tanto, los alimentos en sus diversas manifestaciones consumidos por los seres humanos que van al hospital sencillamente ya van infectados con microorganismos, con bacterias que son resistentes. De esta forma, 1 de cada 5 infecciones, consecuencia de la resistencia, son causadas por microorganismos provenientes de alimentos y animales. Esto tiene un doble mecanismo de expresión. Uno, el que hemos mencionado, pero el otro también es que aquellas personas que son portadoras de gérmenes que ya expresan la resistencia a los antimicrobianos, van de visita al hospital, tienen contacto con el paciente, son familiares del paciente y esto conlleva, sin lugar a dudas, que los mecanismos de resistencia llegan al hospital, llegan al paciente por diversas formas y diversas vías. Por lo tanto, a pesar de que la FAO ha proscrito el uso de los antibióticos como parte del esquema de la alimentación animal, esta es una práctica diaria que podemos contribuir para que la resistencia disminuya y como consecuencia disminuya las infecciones en las instituciones de salud y la expresión final disminuya la mortalidad. Y esto que hemos venido observando con relación al impacto medioambiental en el abuso de los antibióticos en la alimentación animal tiene una expresión en la práctica médica, por cuanto en el orden del 60% de las bacterias procedentes de pacientes hospitalizados presentan resistencia bacteriana en el momento actual. Vale la comparación. En la década de los 90 era tan solo del 10 al 15%. Y esto, sin lugar a dudas, conlleva incrementos en la mortalidad que apreciamos en nuestras instituciones de salud. Si logramos mitigar este efecto, ya de por sí vale la pena cualquier esfuerzo que hagamos al respecto. Pero tiene también una consecuencia económica, y es el incremento de los costos de la atención sanitaria. Al existir incremento en la resistencia, resulta necesario utilizar terapias que son más costosas. Y esto se traduce en incrementos de la carga económica, tanto para las instituciones médicas como para las personas y las familiares de esto. Pero tiene también otra consecuencia. Los avances que se han logrado en la aplicación de tecnología de trasplante, por ejemplo, están amenazados por la resistencia a los antimicrobianos. Y esto, por lo tanto, pone en peligro los éxitos que se han logrado y aumento de la estadía hospitalaria. Por lo tanto, en conclusión, necesitan mayor cantidad de recursos médicos. En el mismo reporte se establecen determinados hitos. Permítame tan solo tener un acercamiento con 2 de ellos por resultar cuestionablemente evidente. La resistencia a los antivirales contra el VIH, sin lugar a dudas,
ha conllevado un incremento de los costos en el tratamiento de las personas afectadas. En 10 países se ha estudiado el efecto de la cefalosporina y la resistencia de las Neisseria gonorrhoeae. Estos no dejan nada más que un camino. El futuro cercano no existirán elementos, posibilidades para tratar esta infección. La tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis prácticamente estaba considerado que se encontraba en fase franca de control. Al aparecer Mycobacterium tuberculosis multiresistente en más de 100 países, ha significado que en el orden de 480.000 personas han presentado esta multiresistencia. Pero dentro de esto cabe destacar que Euroasia es de las zonas, de las regiones más afectadas. Pero fíjense ustedes, no hay elementos suficientes Brasil, la India y en la mayoría del continente africano. Moraleja, esto genera incertidumbre de cuál va a ser el futuro en el tratamiento de la tuberculosis. La resistencia, por lo tanto, se ha ido estableciendo en la misma medida que se han ido incorporando nuevos antibióticos. Pero lo importante y trascendente es que a pesar de que hay muchos países que disminuyen el consumo de antibióticos, como es el caso de Chile, hay otros muchos que incrementan la utilización de estos. Eso, sin lugar a duda, está íntimamente relacionado con la atención y prioridad que le han dado las autoridades de salud en Chile. La circular número 1 es evidencia de esto y de hecho es una valiosísima herramienta en las estrategias de control y prevención frente a esta problemática que, como hemos visto, es de naturaleza global. Si apreciamos contra años el consumo per cápita, podemos apreciar que prácticamente el consumo de antibióticos en Chile ha sido constante, es decir, no han existido los saltos que se aprecian en otros países. En el año 2000 aparecieron cepas resistentes a la vancomicina. Esto conllevó otro mecanismo regulatorio mediante la circular número 07 del Instituto de Salud Pública, fundamentalmente centrada su atención en los esterococos especies resistentes a la vancomicina. Esto ocurrió en el 2013. A la altura de marzo del 2012 aparecieron los primeros casos de enterobacterias productores de carbapenemasas. Y este fue importado, causado por una Klebsiella pneumoniae. Sin embargo, ya con carácter prácticamente inmediato, en abril del mismo año, se confirmó por los laboratorios biomédicos nacionales y de referencia del Instituto de Salud Pública de Chile el primer caso de enterobacterias productoras de carbapenemasa de 2 aislamientos en un paciente en la región metropolitana y se estableció los mecanismos de A la altura del 2015 se estableció por las autoridades del MinSal
una normativa relacionada con la Vigilancia Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos, y en particular para el Staphylococcus aureus, para la Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, el Acetobacter baumannii, y el Enterococcus fecalis y el Faecium. Pero todo esto establece la interrelación, agentes causales y la resistencia a determinados antibióticos. Y esto, sin lugar a dudas, establece las premisas de que tienen que ser de obligatorio cumplimiento la información de la presencia o existencia de aislamiento con estas características. En Estados Unidos, la resistencia antimicrobiana va en aumento, en franco aumento. Se reportan que de más de 2 millones de enfermos murieron 23.000 por esta causa. En particular, del Clostridium difficile, enfermaron 250.000 con una mortalidad del orden de 14.000. Esto ha conllevado que año por año, 2016 y 2017, existe un incremento en el presupuesto en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Y esto va aparejado de otro elemento que se convierte en resorte para el incremento de la resistencia. Y es que ha existido un espacio vacío del orden de 30 años en que no se ha incorporado ningún nuevo antibiótico. Comienza a la altura del 2000 un movimiento con cierta recuperación, mas sin embargo no es ni remotamente lo necesario. En esta gráfica queda reflejado el hecho de que prácticamente a partir de los años 80 no ha existido el descubrimiento de nuevas familias de antibióticos. De los años 40 a los 80, estos 40 años se ha considerado la edad de oro, la época de oro del desarrollo de los antibióticos. El hecho cierto es que la FDA prácticamente no ha tenido registros a partir de los años 84. Disminuyó el número de registros y esto conlleva que prácticamente del 2000 al 2014 se identificaron en el orden de 13 nuevos antibióticos, nuevas drogas con actividad como antimicrobiano. Fíjense ustedes, en 14 años no se alcanzó la cifra que en 4 años, de 1980 a 1984, se logró. Con esta situación, con este escenario, ha comenzado a aparecer nueva generación de antibióticos. Dentro de ellos está la teizobaltina, que es eficaz contra tuberculosis, septicemia, Clostridium difficile y Staphylococcus aureus. Solo el 1% de las bacterias del suelo del agua de mar han sido estudiadas. Y esto, por lo tanto, genera la posibilidad cierta de lograr resultados espectaculares. Porque en el suelo existen potentes antibióticos. Y es consecuencia de que en ese entorno, en el suelo, los microorganismos existentes han generado los mecanismos de resistencia para sobrevivir y mantenerse. Pero el grave problema consiste en que el 99% de los microbios no crecen
en condiciones de laboratorio. Un equipo de la Universidad Northeastern de Boston ha desarrollado un chip electrónico para hacer crecer los microbios en el suelo y aislar sus compuestos químicos con actividad como... ¿En qué momento nos encontramos en el desarrollo de los nuevos antibióticos? La OMS encargó a Pfizer 4 nuevos antibióticos. Sin embargo, esta compañía en el 2011 cerró sus instalaciones por falta de respaldo financiero. Y de hecho, 3 empresas, Aventis, Eli Lilly, Bristol Myers Squibb, no han invertido en investigación y desarrollo para nuevos antibióticos desde los años 90. De hecho, la FDA tan solo ha aprobado 2 antibióticos en los últimos 5 años. Esto ha dado lugar a que la Infectious Disease Society of America esté optando por lograr 10 nuevos antibióticos para el año 2020. En febrero del 2014 había una bolsa de 45 nuevos antibióticos. 17 de ellos lograron financiamiento privilegiado. Y uno en particular, el Dalvance, que había sido apoyado por esta organización, fue desarrollado por la firma Bicurón Farmacéutico, pequeña empresa de las denominadas startups que ha venido desarrollando investigaciones y son las que cargan con el 80% de las investigaciones para obtener nuevos antibióticos. En marzo del 2016 se encontraban 37 antibióticos en evaluación clínica en los Estados Unidos de América. Sin embargo, históricamente, tan solo 1 de cada 5 van más allá de la fase 1 de ensayos clínicos. En el 2011, 13 de estos nuevos antibióticos alcanzaron la fase 3. Y la situación es comprensible si analizamos este gráfico, donde se refleja en el eje de las X los años de cursado a partir de que se inició el proceso de investigación-desarrollo. Y aquí la inversión. Fíjense que prácticamente se recupera la inversión en los 10 años subsiguientes a su implementación en la práctica médica. Mas, sin embargo, a posteriori, prácticamente no hay recuperación financiera de la inversión inicial. ¿Eso qué significa? Se traduce en que a las compañías no les resulta atractivo el desarrollo de investigaciones en nuevos antibióticos. Los CDC han establecido, y se lo ponemos única y exclusivamente para que puedan tener actualizada esta información, las amenazas que determinan la resistencia a los antimicrobianos. Y fíjense ustedes que cataloga de urgente trabajar en el control del Clostridium difficile. Y así queda reflejado los diferentes microorganismos causales y las posibilidades de atención que reclama. ¿Qué podemos como conclusión, como colofón de este interesante tema y apasionante, por qué no, considerar como recomendaciones para los prescriptores? Primero, no iniciar un tratamiento antimicrobiano si no resulta absolutamente necesario. Y si lo vamos a utilizar, que sea de amplio espectro. Y en paralelo, informar, educar a nuestros pacientes sobre cómo debe
aplicarse el tratamiento con antibióticos. La necesidad del rigor de cumplir los plazos y tiempos indicados. Y evidenciar los riesgos que corren de no cumplimentarlo adecuadamente. Pero algo que está íntimamente relacionado con la resistencia a los antibióticos, que no reclama inversión prácticamente, que es de fácil ejecución, es el lavado de manos. Y esto, por lo tanto, debe ser cumplimentado estrictamente por parte del personal médico con el hecho de lavarse las manos cuando se va a atender un nuevo paciente, pero también, ¿por qué no?, para los pacientes, los familiares y todos aquellos, aún los visitantes que estén relacionados con un paciente ingresado. Y se debe revisar en igualdad de circunstancias el estado de la inmunidad, el cumplimiento de los esquemas de vacunación. A continuación les brindamos una información, como todo esto se trata de educar, de divulgar, que nos parecía muy interesante el que se contara con estas posibilidades y poder de esa forma multiplicar la información que podemos y que contamos para el desarrollo de la divulgación, información del personal médico, de los pacientes y de todos aquellos que de una forma u otra están relacionadas con la atención médica. Así lo tenemos para los médicos y en particular quiero hacer énfasis en un aspecto que amerita, que reclama en particular nuestra atención. En un estudio que se hizo, se encontró que en el orden del 30% de las personas que acuden a la atención médica no presentaban ni fiebre ni modificación del recuento leucocitario. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el orden del 30% es cuestionable el uso de los tratamientos con antibióticos. En otros términos, el abuso y uso indiscriminado de la antibiótico terapia puede conducirnos y crearnos las condiciones necesarias y suficientes para que se desarrollen los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Las parteras, las matronas, tienen un papel relevante y por eso en particular también les traemos esta información que esperamos les sea útil. Igual para el personal de enfermería. Pero todo esto reclama la atención institucional. Y en este sentido, particular atención se le debe prestar a las medidas de control de las IA. Hacer uso adecuado del arsenal de medios y métodos de desinfección y esterilización con que contamos. Pero sobre todo, controlar la eficacia de estos. Aislar a los pacientes que evidencien resistencia a los tratamientos. Fortalecer, por lo tanto, el sistema de vigilancia a la resistencia. Y tratar de promocionar el uso de las llamadas dosis unitarias, dosis únicas. ¿Qué podemos indicarle a los pacientes? No pedir que le indiquen un tratamiento con antimicrobianos, sino dejárselo a la decisión del facultativo que lo está atendiendo. Ganar en cultura acerca
del impacto de los antibióticos y, en particular, hacer uso de estos cuando son necesarios e indicados por el personal competente. Complementar el tiempo que le han indicado. No tomar decisiones a la ligera con relación a modificar los plazos señalados. No usar el tratamiento con antibióticos si no ha sido indicado o autorizado por el personal competente. Lavarse las manos frecuentemente. Hacer uso de las medidas de higiene de los alimentos establecidas. Y no ser reticente a la hora de que le indique el médico la aplicación de una vacuna. Todo este conjunto de medidas que a fin de cuentas van en la dirección de disminuir el desarrollo de los mecanismos de resistencia, van a contribuir de una forma relevante en que disminuyan las infecciones adquiridas en la atención de salud. Muchas gracias.